Bueno, muchachos, entonces, como ustedes saben, esta es la primera sesión dedicada al taller uno. ¿M? Algunos me escribieron muy en la noche de ayer preguntándome, profe, usted, o sea, ese taller es para hoy. No, no contestarles. De hecho, bueno, ayer pues ese poco fue lo que pude descansar, pues porque todo el día fue llegando correos, correos, correos y pues me interesaba que todos estuvieran correctamente diligenciados, entonces pues traté de responderles bastante rápido que si estaban completos los formularios o no. Pero bueno, ya ese esfuerzo tuvo como resultado que pues, ya se enviaron los formularios. Entonces, pues eh, ya esa cuestión, pues, bueno, ya entró allá al laboratorio. Es cuestión de que los contacten eh, para decirles en qué momento de la próxima semana ya pueden acercarse a la universidad o a la universidad, a patios o a 2 cuadras, pues que queda el lugar donde el semestre pasado hicieron la recolección de equipos, a cualquiera de estos dos. eh, y como les decía, les pueden comentar el horario para que puedan acercarse y reclamar sus equipos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Me quieres comentar? Profe, como yo le escribí en el correo, yo perdí mi carnet. Para entrar a la universidad no piden carnet. Ah, sí, sí, para entrar a la universidad sí piden carnet. Como te comentaba, no era... Allá no les van a pedir, o sea, les van a pedir que ustedes lleven impreso el formato, ¿sí? Yo se los tengo que pasar. Ah, pero de resto, o sea, no, sea, creo que solo en la entrada lo necesitarían. En ese caso, pues yo iría con, por ejemplo, no sé, algo así como el recibo, bueno, algo así a la entrada, pues para que lo dejen a uno entrar, pues, y como con la cédula. Eh, sí, pero bueno, esas son cosas que se solucionan hablando y pues mostrándole un certificado de que uno sí está vinculado a la universidad. Sí. Eh, pero bueno, yo tiraría más a que lo hagan en el lugar que lo hicieron la anterior vez. Es una casa muy amplia, es cercana a la universidad y pues no tiene uno que hacer toda la logística para que tantas personas entren a, a, a- a la universidad, porque pues como saben la entrada es restringida, ¿no? Pero bueno, eh, quedo pendiente cuando me envíen las comunicaciones de laboratorio o si se las envían ustedes directamente, pues para que ustedes sepan y se programen para la próxima semana. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a lo de los equipos. De resto, ok, ya esos eran como los avisos parroquiales. Ahora pues bueno, ya empezaríamos como tal el tema de la clase. Entonces, bueno, está grabando. Vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, hoy les voy a hacer una presentación en general de las cosas de la guía y les voy a mostrar algunas consideraciones en el simulador, pues en el simulador y pues por fuera para que empiecen a realizar la guía. Como ustedes saben, esta primera práctica es yo explicándoles y la segunda sesión es ustedes preguntándome acerca de cosas que no pudieron, no, o sea, de pronto dudas que quedaron después de que ustedes hicieran los ejercicios, ¿sí? Las simulaciones y eso.
La idea es que lo hagan así, pues de tal manera que lleguen a la otra clase con un montón de... Todas las dudas que puedan tener, las resuelvan, de tal manera que su, al final su taller quede completo, ¿sí? No se queden con nada pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Y ya saben, por favor, cualquier pregunta, abren su micrófono y me comentan. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces para el quien no la ha visto, este es el taller de laboratorio número uno titulado Diodos, modelamiento y características. Entonces tenemos tres partes bien diferenciadas de lo que respecta a este taller. La primera parte es la que denota la caracterización del diodo. Y bueno, yo les preguntaba a los compañeros de la clase pasada, pues ustedes en dónde iban. Ya me dijeron, no, pues ya vamos en diodo de ordenar. Ah, listo. Entonces, pues yo le decía, bueno, esto no va a ser muy demorado, pero pues quisiera. Oh, bueno, hagamos un recorderis rápido. Bueno, el diodo, como ustedes saben, es un elemento coincidido para permitir el paso de corriente en solo un sentido. En ese aspecto, pues ya dada su concepción, lo que uno pensaría que debe hacer, pues ya luego de eso, ya nosotros empezamos a considerar, bueno, al montarlo, cómo, o sea, al crearse, cómo podemos reflejar eso en nuestro circuito, ¿sí? ¿Cómo podemos reflejarlo para poder hacer cálculos de manera sencilla acerca de su corriente y de su voltaje? Bueno, el primer modelo y el más sencillo pues sería el del diodo ideal. Ya como ustedes saben, este solamente compone la idea en que si la corriente es mayor que cero, pues el voltaje, o bueno, digámoslo así, eh, nosotros podemos ver el diodo como un cortocircuito. Ya, de aquí pasamos acá. Y pues obviamente entre las terminales de este cortocircuito pues la diferencia de potencial es igual, es decir, el voltaje del diodo cero. Ahora, en dado caso que la corriente sea menor que cero, no, menor o igual, pues es decir, entonces el diodo lo vamos a modelar como un circuito abierto, ¿cierto? Un circuito abierto que su voltaje ya va a ser distinto al de cero. Listo. Y este era el diodo ideal. Muy sencillo, muy fácil. Se puede intercambiar muy sencillo. Pero bueno, eh, es cuestión de darnos cuenta que en la vida real, pues el diodo no funciona tanto así como lo quisiéramos. Entonces, pues ya empezando a mirar los diodos de manera experimental, eh, pues llegaron a la conclusión de que este modelo ideal podría modificarse levemente de tal manera que pues podría reflejar algo que resulta sencillo, pero pues refleja de manera no tan acertada, pero pues mucho más que el diodo ideal, sí, cómo, cómo sería el funcionamiento de este diodo. Entonces ahí ya consideraron el modelo con modelo de fuente de voltaje. Entonces ya dijeron, bueno, entonces si la corriente es mayor a cero, vamos a tener un estado en donde el diodo está encendido, pero ya no lo vamos a representar como un circuito cerrado, sino pues consideramos que
Para que se encienda, el diodo debe consumir algo de voltaje. Y bueno, en la mayoría de diodos, en los diodos más convencionales, ese voltaje resulta ser de 0.7 voltios. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es como una evolución. Ya en vez de tener un simple corto, vamos a tener una fuente que denota un potencial de 0.7 voltios. Y si está desconectado, si es menor a cero, pues ya tenemos lo mismo. Simplemente vamos a denotar un corto y este voltaje debe ser menor que cero, ¿no? Listo. Ahora, ya después de, o sea, miren que la única modificación es cuando el diodo está encendido. El diodo apagado pues se comporta igual siempre. Corto. Perdón, un circuito abierto. Pero pues ya mirándolo bien se dieron cuenta que hay una correlación entre la corriente y el voltaje. Es decir, o sea, si tenemos más corriente vamos a tener más voltaje. El voltaje no siempre va a ser 0,7. Además de eso tenemos que meter como parámetro la temperatura. Porque o sea, la temperatura juega un rol en la excitación de los portadores minoritarios que permiten más o menos corriente fluyendo a través de el diodo con una cantidad menor de voltaje. Entonces, pues a partir de eso se creó el modelo de Schottky. Entonces, eh, diodo modelo. Espérenme que está raro como este lápiz. Ya. Uy, hijo de madre. Les decía a los de la clase pasada que se me había olvidado cómo se escribe Shockley. Shockley. No, uy, no sé. No sé, se me olvidó. Pero bueno, me disculpan realmente si. Uy, aquí no lo tengo. Bueno, me disculpan si está mal escrito. ¿Sí? Shockley. Bueno, este señor, eh, a partir de ver cómo funciona la, em, lo que es eh, los semiconductores, pues llegó a una relación entre voltaje y corriente que está denotada por dos parámetros intrínsecos del diodo y uno adicional que es la temperatura del ambiente. Entonces, pues llegamos a esta relación. Me decía un compañero que en ocasiones lo veía acompañado esto de un uno. Ah, perdón, aquí me falta la corriente de saturación. Que esto a veces lo veía acompañado de un uno. Yo les decía, sí, normalmente también se puede ver así. Sin embargo, pues para cuestiones prácticas, vamos a hacer una aproximación en donde decimos que este, eh, para valores uh, relativamente grandes de voltaje, eh, este parámetro, el exponencial, es mucho más grande que el uno. Pues entonces no tenemos mucho, o sea, ya podemos hacer esta aproximación que vemos acá, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y los más puristas pues no se alarmen. Entonces, bueno, como les digo, aquí tenemos dos parámetros, que es la corriente de saturación y el coeficiente de emisión. Algunos le dicen N, pues yo prefiero
eta, la, la letra griega, y tenemos el voltaje térmico, que es un valor que está dado directamente por la temperatura, en grados Kelvin, obviamente, y dos constantes, que es la constante de Boltzmann y la constante de la carga del electrón. Ambas pues están en la guía para el que tenga alguna duda. ¿Listo? Bueno, entonces acá, Profe, qué pena, tengo una pregunta. sí, claro. Es que, pues en la guía usted dijo que la constante, la n, que no me acuerdo cómo se llama, era entre 1 y 2, pero no recuerdo si decía de qué dependía. Depende de la fabricación, del material que se use para excitar los portadores minoritarios. Pero sí, este es un valor entre 1 y 2. No cambia de ahí. Y pues lo que hace es limitar el movimiento de los portadores minoritarios o acelerarlo. Si es una eta más pequeña, pues como vemos, este factor va a ser más grande. Ok, gracias. Listo, vale. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces este modelo, mirándolo en una gráfica, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Vamos a acá tengo la clase pasada hice un dibujo y luego me di cuenta que obviamente tenía acá el, el esquema. Bueno, entonces aquí tenemos algo, pues es un comportamiento exponencial, como lo vemos, y pues obedece evidentemente pues a la ecuación de Schottky. ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo tenemos tal cual, es la curva característica. Ah, y bueno, hasta aquí llegamos en la parte de caracterización. Sin embargo, eh, siendo este el modelo más aproximado, obviamente, el que incluye la ecuación de Schottky, es complicada usarla en ecuaciones, pues ya que corresponde a un modelo no lineal. Y como ya saben ustedes, pues los modelos no lineales pues tienen sus complicaciones o bueno, hay fórmulas de resolverlos, pero no es tan sencillo como simplemente hacer cálculos con resistencias, fuentes, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, algunos llegaron a la conclusión que, bueno, aunque este modelo es muy acertado, es muy complicado pues para utilizar, así que realizaron un modelamiento adicional o bueno, una linealización realmente de este comportamiento exponencial. Y es lo que corresponde a la segunda parte de la guía, que es la parte de modelamiento del diodo. Ellos se dieron cuenta que pues simplemente si ustedes hacen como una especie de zoom aquí en esta parte, van a ver que efectivamente en este rango, si nosotros trazamos una línea recta eh, eh, que sea tangente a la curva, efectivamente íbamos a dar con un comportamiento relativamente cercano al de dicha curva. Es decir, ya vamos, o sea, si tenemos bueno, si utilizamos esta línea, igualmente no nos estaremos alejando mucho de los resultados que pues de la relación de voltaje y de corriente, ¿sí? Vamos a estar bastante cercanos. Y pues más trabajando en el punto o bueno, si no cambia el punto de trabajo, pues vamos a estar
con las mismas condiciones y podríamos hacer como tal, ya no utilizar este modelo, esta ecuación, sino algo más acertado o más cercano a lo que nosotros conocemos. Entonces, este modelo o este tipo de modelamiento o de linealización se puede conocer como el modelo de resistencia dinámica, ¿sí? Muy usado sobre todo cuando utilizamos diodo Zener, aunque ya en ese momento ya no se llama resistencia dinámica, sino eh, resistencia Zener, que nos permite, pues, cuando esté encendido nuestro diodo, en vez de modelarlo con esta ecuación, simplemente modelarlo de esta manera, como una fuente de tensión que ya no va a ser una fuente de 0,7, sino que va a cambiar su valor, un valor de voltaje umbral y una resistencia, que va a ser la resistencia dinámica. ¿Listo? Entonces, ya el procedimiento lo miraremos, o bueno, lo tendrán que ver ustedes, o eh, eh, pues van a seguir las instrucciones para poder mirar. Pero realmente, ¿en qué consiste? Bueno, realmente consiste en elegir un punto de voltaje, o bueno, o perdón, escoger un punto de trabajo, punto donde vamos a trabajar con este diodo, elegir o mirar el punto tangente a esa curva y ver en qué punto esto corta con el eje X. Entonces, en este caso, pues el punto de corte con el eje X sería el valor umbral. Y, y la pendiente de esta recta va a depender, bueno, de este valor va a depender la resistencia dinámica, ¿sí? Entonces, esto es lo que se querría hallar para poder volver este diodo a dos elementos que son totalmente lineales y que pues pueden facilitar mucho los cálculos. ¿Mm? Eh, Considerando obviamente que el voltaje no sale de cierto rango y entre ese rango pues la aproximación, eh, la linealización es es bastante aproximada, pues, por decirlo así. Bueno, entonces, ok, hasta queda como para explicar los modelos. Ahora, vamos a empezar a mirar, pues bueno, cómo hacemos con el simulador. O bueno, miremos esta función en el simulador. Efectivamente sale una exponencial. ¿Cómo podemos representar esto en el simulador? Pues bueno, vamos a ver. Listo. Entonces vamos a abrir, bueno, nuevo esquemático. Vamos a hacer el primer montaje que se nos pide. Para este montaje ustedes deben haber calculado una resistencia limitadora. Yo lo que voy a hacer acá es poner una resistencia que permita más el paso de corriente. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver que esto no es totalmente lo adecuado, pero pues no les quiero dañar la tarea de lo que ustedes deben hacer. Entonces, vamos aquí a montar. Uy.
Entonces, bueno, pongámosle un valor X, 100. Eh, ya les digo, el valor que ustedes usen va a ser más grande. Y pongámosle bueno, pongámosle el 4148. Siendo que ustedes recuerden, para esta parte ustedes tienen que importar los modelos según sea la asignación de su grupo. ¿Sí? Pues no lo manejo con letras, ¿no? Entonces, si ustedes son el grupo A, les toca los modelos A. Si ustedes son el grupo C, les tocan los modelos del grupo C. Así. Listo. Entonces, pues aquí la solución más uga uga pues sería empezar a poner valores acá, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues ya puedo hacer funcionar mi circuito, ¿no? Entonces me dice la guía que varíe la fuente de tensión entre 0 y 25. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedaría. Entonces, vamos a darle correr con una simulación de C y pues vamos a ver. Listo. Tenemos un valor de voltaje y tenemos un valor de corriente. Uy, antes de eso, pues marquemos el nodo para que me quede más fácil. Sin embargo, pues este proceso para 25 valores pues puede ser muy tardado, ¿no? Además que tendríamos que ir anotando en un Excel y pues a partir de eso ya crearíamos la curva en el Excel, no la podemos ver acá. Pues entonces les comento, pues vamos a utilizar otro tipo de simulación que nos va a permitir hacer un barrido en DC. Como yo les decía antes, siendo este el DC y siendo este la simulación en AC, hay otras, hay otro tipo de simulación y el que quiero el que quiero enfocarme es este, DC Swift. Esto nos permite cambiar el valor de una fuente y hacer una especie de barrido en diferentes valores que yo necesite. ¿Sí? Me lo va a hacer de manera automática, no necesito hacerlo de manera manual. ¿Sí? No necesito poner uno, dos, tal. No, puedo hacerlo aquí mediante el simulador. Entonces, bueno, primero me pide el nombre de la fuente que quiero usar. En este caso es B1. Esta herramienta puede utilizar hasta 3 fuentes variando a su a- pues al tiempo. Pero pues no, B2, yo B1. Pero pues aquí solo vamos a utilizar una porque solo tenemos. El tipo de barrido puede ser barridos en octavas, puede ser barridos en décadas. Octavas pues sería 2, 4, 8, 16, 32. Décadas pues tenganlo en cuenta que es como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. O podemos simplemente poner una lista de los valores que queramos. Pero pues en este caso yo lo quiero hacer lineal. Uno. Quiero que empiece en 0 y quiero que termine en 25. Y que los incrementos, pues, al igual que pues en las otras simulaciones, yo quiero ver 100 puntos, de tal manera que se vea bien detallada la curva. Entonces vamos a dejar que el incremento sea eh, cada 0.0, cada punto 0.25 voltios. Listo, se comenta la parte de C. Y cuando le damos correr,
nos sale una pantalla como la que veíamos cuando hacíamos simulaciones en función del tiempo. Pero esta vez nos aparece una variable, bueno, me aparece en milis, valores de milis. Ah, ya, es que aquí está, es que mire, Bout, no, esto no es. Eh, es a ver, guardémoslo primero que todo para que no nos cause errores. Sería modelo. A ver. Ok, listo. Entonces, notemos que nos sale en el eje X valores desde 0 voltios hasta 24 voltios. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente el barrido que estamos haciendo a esta fuente. Fíjense que yo dejé el 1 acá. Sin embargo, pues esto como sobrescribe ese 1 y hace que pueda ir la fuente desde 0 hasta 25. Entonces, este 1 acá ya no nos sirve, pues podemos quitarlo pues. Listo. Y vamos a ver que tenemos un incremento desde 0 hasta 25 voltios. Ahora, realmente yo en el eje X, yo no necesito el voltaje de la fuente. Yo lo que necesito, según pues lo que nos muestran acá, realmente es el voltaje del diodo, no el voltaje de la fuente. Pues para ubicarlo simplemente puedo hacer el cambio de este eje. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando me aparezca esta reglita, me para encima y aparezca esta reglita, le puedo dar clic derecho. Y me va a preguntar cuál es la cantidad que quiero plotear. Aquí en este caso pues está B1. Pero yo le voy a poner que me muestre el voltaje. Y tengan mucho en cuenta, o sea, siempre tengo que poner voltaje o corriente o cosas así. Voltaje de el nodo que yo llame PD. Listo, tenemos algo así como algo más exponencial. Sin embargo, en el eje Y, yo lo que quiero, yo no quiero es un voltaje, sino que quiero una corriente. La corriente del diodo. Y vemos acá que ya tenemos nuestra gráfica de voltaje de diodo contra corriente de diodo. ¿Listo? Con un comportamiento que vemos que eh, es bastante similar al esperado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos, de cómo llegamos? Oh, Sí, ¿mm? profe, yo tengo una pregunta, ¿cómo fue que pasó de cambiar el eje Y? Es que lo hizo como muy rápido y no vi cómo lo hizo. Oh, bueno, es que el eje Y lo que denota es la variable que yo estoy midiendo. Entonces, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo el eje X, mi variable que es el voltaje en el nodo que yo denominé BD. Entonces, el eje Y, yo lo escojo a partir de lo que quiero que se mida. ¿Sí? Pues entonces simplemente le di clic acá en el diodo para escoger la corriente. Y ya ahí me apareció. O sea, el eje sí se debe especificar que uno necesita, pero aquí el eje X, perdón, y el eje Y, lo que se requiere es simplemente poner la medición que yo quiero que se vea. ¿Sí? Que en este caso pues es la corriente. Bueno, ¿más preguntas? No por el momento, me imagino. Bueno, seguimos.
Listo. Entonces, aquí ya tenemos funcionando todo. Sin embargo, bueno, en la guía se nos solicita que a partir de esa función hallemos los parámetros de corriente de saturación y eta. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para eso? O sea, no, o sea, aquí no, aquí lo que tenemos es una representación gráfica de los puntos que quisimos medir, pero realmente una limitación de LT Spice es que pues él no tiene una forma de interpretar los datos que nos muestra ahí, es decir, no tiene la capacidad como un MATLAB, R o el mismo Excel de decir, uy, bueno, esta serie de puntos tiene un comportamiento que podría asociar a uno exponencial, o a uno lineal, o a uno logarítmico, lo que sea. Y en eso, pues realmente, ya que estamos limitados, pues tenemos que utilizar otro software, de tal manera que si nosotros podemos averiguar cuál es la función exponencial que denota esta línea, pues vamos a saber los valores de los parámetros de este diodo. Entonces, primero que todo, ¿cómo podemos hacer para sacar esta información? Bueno, sencillamente vamos, cuando estemos parados sobre el punto raw, que es los archivos normalmente utilizados para mostrar los resultados, vamos a ir a File y nos va a aparecer una opción que dice exportar datos como texto. Listo. Entonces, cuando le damos clic, vamos a ver que nos da nos sale una ruta y nos va a decir, bueno, ¿qué elementos quiere que yo le exporte? ¿Quiere que yo exporte la corriente? ¿Quiere que le exporte el voltaje? Bueno, y nos dice que dele control más clic si quiero que me seleccione más. Entonces, en este caso, ¿yo qué necesito? Yo necesito el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Sin estos dos, pues no puedo formar la gráfica que estoy viendo acá. Al darle esos dos, pareciera que no ha pasado nada. Sin embargo, si yo entro a acá, voy a encontrar un archivo txt que es ajeno a lo que veía antes, ¿sí? En- y si lo abro, voy a ver que efectivamente lo que hay acá son las mediciones que componen esta curva, la verde. Aunque adicionalmente se incluye el parámetro de simulación que es en nuestro caso el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces tenemos voltaje de la fuente, voltaje del diodo y corriente del diodo. Estos datos los puede leer, como les digo, MATLAB, R, pero pues sé que la mayoría, o bueno, puede manejar, no maneja del todo estas herramientas, o pues simplemente quiere algo más cercano, algo más conocido, y pues ese resulta ser Excel. Excel tiene una herramienta para hallar tendencias en algunos datos. Entonces, pues, siendo así, utilicemos Excel. Ahora, una cuestión. Si queremos utilizar Excel, hay que hacer un paso adicional. ¿Por qué? Como ustedes saben, Excel es un poco raro en cuanto a uso de puntos y comas. Si pone uno un punto, no lo detecta como un decimal, sino como otra cosa. Y si uno quiere poner decimales, tiene que poner es comas. Aquí, tal cual vemos, nosotros tenemos son puntos.
Así que si Excel lee directamente esta información, va a quedar loco porque no va a saber cuáles son decimales y cuáles no. Para esto, lo que necesitamos es simplemente cambiar, reemplazar nuestros puntos por comas. Y pues desde el bloc de nota lo podemos hacer muy sencillamente. Si lo hacemos en Excel, ya en la lectura de datos ya estamos cometiendo un error porque pues ya está leyendo erróneamente los datos y borrando los puntos. Entonces tenemos que hacerlo acá. Cuando le damos reemplazar todo, pues efectivamente ya vamos a tener que todo está con comas. Y pues ya va a estar apto para la lectura de Excel. Entonces vamos a abrir Excel. Y vamos a ver. Bueno. Ya saben, la lectura de datos se hace aquí en la parte de datos y simplemente es darle la opción de leer desde texto. Le damos en el punto txt y él mismo va a revisar cuál sería la tendencia de este archivo pues para obtener sus datos. Es importante, pues bueno, el origen del archivo si realmente lo capta según la codificación. Ah, él detecta los datos basado en las primeras 200 filas, que pues es lo ideal porque pues aquí se repite siempre, o sea, no va a cambiar la tendencia. Y lo importante acá es saber que está escogiendo el delimitador correcto. Si vemos acá, realmente el delimitador es un tab. Ahí se ve que es un tab. Si nosotros le pusiéramos espacio, pues miren ustedes que no nos leería la diferencia entre una columna y la otra. Entonces es cuestión de elegir un buen tabulador y verificar que efectivamente los datos no los está leyendo de manera correcta. Así que le damos cargar. De esta manera, fíjense ustedes, ya tenemos los datos y podemos hacer, obviamente solamente con BD e I, D, podemos hacer una función. Vamos a dibujar, ¿no? Ok. En este caso, nosotros queremos insertar un gráfico de dispersión que sea fluido, líneas suavizadas. Y vamos a ver que efectivamente ya tenemos la función que teníamos antes en nuestro LTSpice. La vamos a tener acá. Esto funciona para todo. Todo dato que nosotros queramos montar y que tengamos acá, lo podemos analizar muy sencillo. Todos los puntos de simulación los podemos obtener acá. ¿Sí? Pero entonces, bueno. Con este tipo de gráfico, solo con ese gráfico, perdón, lo que necesitamos es hallar la tendencia. Entonces, simplemente es darle clic y decirle agregar línea de tendencia. Entonces, aquí nos van a salir una serie de opciones. Exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. Nosotros buscaríamos una exponencial. Sabemos que la idea es que sea exponencial, la tendencia es exponencial. Pero fíjense que no nos aparece. Entonces ahí uno dice, uy, ¿qué hago? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿O por qué no aparece? O más bien, ¿por qué no aparece esta parte exponencial? Realmente esto se debe a que nosotros estamos incluyendo un punto que es imposible para funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen una asíntota marcada ubicada en y igual a 0.
Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es evitar ese punto, que es el punto 00. Si nosotros ya no consideramos ese punto dentro de nuestras mediciones y repetimos el proceso de tendencia, vamos a encontrar que ya podemos aplicarla de manera exponencial. ¿Mm? Bueno, veamos dos cosas. Ya nos arroja un valor como tal eh, de la ecuación que está representando que halló la tendencia y qué tan aproximado, el R cuadrado, nos dice qué tan aproximado está con la medición normal. A simple ojo podemos ver que esta no está tan acertada, ¿sí? Podemos ver que tiene sus diferencias. Eh, ¿De qué? ¿Por qué estas diferencias? Bueno, realmente se acuerdan que yo les dije que en voltajes bajos influye ese 1 de más que encontramos en la ecuación de Schottky. Bueno, pues ese es el que nos está cambiando en la parte de abajo. Si lo quitamos, si los quitamos, más o menos para cuando ya el diodo ya ha alcanzado un valor de 0.64 voltios, vamos a ver que la tendencia mejora. Aunque bueno, esta es la tendencia anterior. Tenemos que volver a ponerla. Y vamos a ver que efectivamente cambiaron los valores. Y esto es más aproximado. Ya un R cuadrado de 0.62 pasamos a un 0.65. Sin embargo, bueno, no se acopla del todo. Esto es pues dado que el programa utiliza métodos numéricos para hallar la tendencia, pero pues depende de la frecuencia de los datos. Si nosotros cogiéramos en vez de 100 puntos, 50 puntos, hallaríamos algo diferente, ¿sí? Sin embargo, pues la idea es que esto se aproxime uh, a lo que pues nosotros esperamos que es el realmente la el coeficiente de emisión y la corriente de saturación. De pronto como recomendación, o sea, bueno, a ustedes no les va a pasar, van a encontrar algo más cercano. Los corrientes altas también hacen que bueno, o sea, aquí no sé, pero el modelo este modelo que se usa acá tiene asociado una resistencia en serie. Entonces, si le ponemos una corriente muy grande, pues este comportamiento ya no va a ser del todo exponencial. Por eso, entonces, le voy a quitar unos valores, los valores por encima de 200 milivoltios. Y vamos a ver cómo, si le quito estos valores, nuestra tendencia eh, va a mejorar. Bueno, de 0.65 pasamos a 0.663. No es un cambio brutal, por decirlo así. Pero pues sí encontramos que eh, ya mejoró, ya es más cercana. Entonces pues eso es lo importante. Como les digo, ese procedimiento de tendencia depende de muchas cosas y pues es como tal la limitación que nosotros tenemos.
porque pues estamos basándonos en, eh, en la eficiencia de algunos métodos numéricos que pues pueden que no sean del todo acertados. Y él mismo no lo dice. Él dice, lo máximo que me pude acercar fue un 0,96. Bueno, esto no es como un por ciento, pero sí. O sea, el R cuadrado de nota. Si el R cuadrado es igual a uno es porque es la misma. La tendencia encontró tal cual la función. Pero bueno, y pues este resultado realmente lo es muy importante dado que pues denota, denota pues qué valores tiene eh, qué valores de parámetros tenemos en nuestro diodo. ¿Por qué no tomé pantallazo y ya? Bueno, el R cuadrado no es necesario. Listo. ¿Esta ecuación qué denota? Pues simplemente, como en el eje Y teníamos la corriente del diodo, pues denota una relación entre la corriente del diodo, es por 10 a a la menos 6, a la 12,235. Y como en el eje X teníamos el voltaje del diodo, pues efectivamente ya hallamos nuestra relación. ¿Mm? Donde pues sabemos que el valor que acompaña a la exponencial es el valor de IS, esto en amperios, y el valor de este valor constituye esta expresión, 1 sobre eta por bt, donde bt lo podemos calcular sabiendo que la temperatura del ambiente de simulación normalmente, si uno no se lo cambia, es 27 grados centígrados. Si ustedes, o bueno, ustedes lo tienen que hacer, cambiar la temperatura, pues tienen que averiguar cómo hacerlo. Y en ese caso, pues el valor de BT cambiaría. ¿Sí? Entonces es cuestión de hallar, bueno, despejar el coeficiente de emisión. Y ya pues tienen sus parámetros. Bueno, muchachos, dudas, inquietudes, Yo tengo una pregunta señor. respecto a lo de la temperatura. Eh, Tengo entendido que Spice deja cambiar la temperatura de forma global o de forma local, ¿sí? Eh, para el caso de este laboratorio, ¿lo tendríamos que hacer de forma global o local? Porque pues no sé si, digamos, cambiarlo de forma global afecta a los otros componentes. Bueno, no los afecta. Lo podemos cambiar de manera global. Es mucho más sencillo. El procedimiento es más fácil. Entonces, no tiene ningún efecto en la resistencia, a menos que, por ejemplo, la resistencia sea una con... eh, sea una con datos específicos. A no ser que tenga eso, la resistencia no va a tener ningún problema y la fuente tampoco. La fuente, pues, esta fuente es ideal, entonces no tiene lío. ¿No? Vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno,
Perdón, profe. Ok, Tengo listo. una curiosidad. Ujú. Em, yo sé que siempre, bueno, que pone la temperatura tipo ambiente a 27 grados, pero ¿cuál sería como la temperatura más ideal para trabajar con un diodo? Bueno, pues al cambiarle la temperatura a ustedes, pues deben averiguarlo. Mejorar a Ok. temperaturas altas a temperaturas bajas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, esto es en cuanto a la primera parte, como que las herramientas necesarias para realizar esto. La idea es que pues ustedes se pongan a la tarea de realizar esto, no solamente con el 4148, sino con el 4004 y también con haciendo cambio de la temperatura. ¿Sí? Eso lo tienen que consultar ustedes. Ah, y, eh, y bueno, la próxima clase, si alguno pues no llega a respuestas como las que veo acá, pues me pueden hacer preguntas. Esa es la idea. Siempre acá presentamos, ustedes tratan de hacerlo y la segunda semana es para, profe, no me salió. Ok, listo. Miremos por qué no salió. Y le aseguro que siempre va a tener bien completos esos talleres. Bueno, adicionalmente a esto, pues quería que vieran algo que como que algunos, en lo que algunos fallan mucho, que tiene que ver con lo que respecta al tiempo, al último tema, que es el tiempo de recuperación inverso. Y es que, pues, como tal, esto no se ve en la magistral porque es un comportamiento muy característico de los diodos funcionando en la vida real. Pero es la cuestión de que los diodos, no pueden reestructurarse inmediatamente, por decirlo así. O sea, ellos forman el canal de paso, o sea, son conductores en cuanto hay un ordenamiento especial de portadores minoritarios. Pero cuando se cambian las condiciones de voltaje y de corriente, pues estos portadores minoritarios se distribuyen de otra manera para que en el caso cuando el diodo está apagado, ellos no crean un canal de conducción de la corriente. Es por eso que la corriente es cero y pues tenemos el diodo, por decirlo así, apagado. Sin embargo, este proceso de estar encendido y luego apagarse eh, no es inmediato. El diodo necesita algo de tiempo para que sus portadores minoritarios se reagrupen, no se reagrupen, sino re, bueno, se cambia la configuración, pues, se, se, se muevan. ¿Sí? Como que se reinician. No reiniciar, no, la palabra no es esa. Se reagrupen, puede ser. Creo que sí. Reagrupar. Y bueno, suspendan la, el paso de corriente. Y pues lo que vemos acá es efectivamente que es la línea azul, siendo la línea azul el voltaje el voltaje de la fuente, que es una fuente, como vemos acá, es una fuente de pulso, ¿sí? Eh, pues deja pasar momentáneamente una parte de esa señal. ¿Sí? Y luego ya él ya reagrupa sus portadores minoritarios y ya no deja pasar corriente. Pero entonces, bueno, ¿qué,
¿Qué consideraciones debemos tener para ver este fenómeno? Bueno, primero que todo, es totalmente recomendable no poner muchos ciclos, porque el comportamiento que queremos ver es pues se puede ver en un solo ciclo, y si lo hacemos en varios, vamos a forzar a nuestro computador a hacer muchos cálculos, y pues nos va a demorar mucho, y como tenemos que hacer varias mediciones, pues ni modo. Eh, Segundo, tener una buena configuración de fuente de pulso. Para eso, pues entonces les voy a decir, bueno, qué elementos tiene o bueno, cómo se configura una fuente de pulso. La fuente de pulso tiene estos atributos. ¿Qué significan cada uno de ellos? Bueno, el voltaje inicial, hay hay dos diferentes estados, ¿no? Cuando está encendido o cuando está apagado. Se considera así. Entonces, el voltaje inicial sería el voltaje cuando la fuente está apagada, por decirlo así. O sea, o bueno, está en su primer estado, más bien, para no hablar de apagado o no apagado. Ahora, el segundo, el voltaje de encendido, pues es cuando es al voltaje al que va a cambiar la fuente cuando cambia del primer estado al segundo estado. Entonces aquí vemos que inicia en 10 y luego yo quiero que cambie a -10. ¿Listo? Bueno. Adicionalmente a eso se une el tiempo de delay, que es simplemente tal cual como en el seno, es un factor que nos permite hacer que tarde un momento más en iniciarse el ciclo de la fuente. Entonces, pues aquí yo lo tengo en 0 porque quiero que inicie de una vez. Pero bueno, es simplemente el delay que queremos para que la fuente empiece a trabajar. Ok, listo. Entonces ya pasamos a dos características que son muy complementarias entre ellas, que es el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Estos tiempos es importante que sean pequeños si nosotros queremos simular muy bien lo que son las fuentes de, de tipo pulso. Y es que esto lo que denota es el tiempo que demora en cambiar del estado 1 al estado 2, ¿sí? En el tiempo de subida. Y el tiempo de bajada, pues de cambiar del estado 2 a volver al estado 1. ¿Qué pasa en esta simulación? Aquí hay un error. ¿Por qué? Si hacemos muy grande, vamos a ver que el cambio entre el estado 1 y el estado 2 no fue inmediato. Vemos acá que tiene como una leve pendiente. Es decir, no fue muy rápido. Para solucionar esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues que estos parámetros estén muy pequeños, sea muy pequeño, de tal manera que no tengamos problema. Si lo ponemos, por ejemplo, 100 veces más rápido, vamos a ver que efectivamente eso permite corregir el problema que teníamos. Ustedes. Aquí ya no tenemos como una pendiente, y eso nos indica que está pasando inmediatamente desde positivo hasta negativo. Para esta aplicación lo necesitamos así. Bueno, ¿qué más características tiene la fuente? Listo, entonces ya vemos Profe, una pregunta, qué pena. ¿Por qué no se puede dejar como en 0? no lo permite el programa. Los cambios inmediatos, o sea, fuentes que cambien inmediatamente no existen. Tendrían un ancho de banda infinito, entonces eso no se podría dar. Siempre nos pide un valor real, o sea, no que sea 0, siempre nos pide un valor. Y pues lo que pasa si nosotros lo ponemos muy pequeño es que se aumenta el número de pasos que se dan para simular ese salto así. Eh, pero bueno,
sirve para lo que nosotros necesitamos. Como te digo, si le pusiéramos cero, realmente el programa lo podría hacer sin ningún problema, pero como él busca siempre el realismo, pues en la vida real no podríamos alcanzar ese cero absoluto, no podemos cambiar inmediatamente. Entonces por eso él tampoco lo permite acá. ¿Sí? Y el más como realista o el mejor para usar es pico o micro. Bueno, depende de la aplicación. Si nosotros, por ejemplo, estamos probando, no sé, un PWM o no necesitamos realmente mucha precisión, no necesitamos, o sea, tampoco necesitamos que esto sea muy pequeño. ¿Sí? Es para esta aplicación justamente dado que nosotros queremos ver bien, medir, por ejemplo, este tiempo. ¿Sí? Dado que nosotros queremos medir este tiempo, pues necesitamos que esto esté como bien vertical para poder medir entre uno y otro lado. Pero es, si no hay la necesidad de que sea tan pequeño, es mejor no dejarlo así porque estás obligando a tu máquina a que haga más pasos para simular y pues obviamente tendrá, o sea, durará más en realizar la simulación. Ok, gracias. Vale. Una pregunta. Ujú. ¿Ahí Spice admite notación científica? Sí, sí la admite. Hay que leer cuál es, pero sí. Aquí por ejemplo, para micro uno le pone U, para mili le pone M. Pico creo que también. Pico y nano también, creo que es. Pero Creo bueno, que pico es la P. sí, la pico es Creo. la P y nano es la N, creo. Eh, sí. Por ejemplo, K es 1000. Mec, escribió así. Mec es megas. Bueno, pero bueno, si lo admite, no sé. Realmente no me gustó. O bueno, no lo uso mucho, pero me gusta poner ceros, pues. Ok. Listo. Entonces, veíamos entre la diferencia entre los voltajes entre el estado inicial y el estado final. Veíamos cuánto va a ser el tiempo de cambio entre uno y otro estado. Ahora solo falta decir cuánto tiempo va a estar un estado, cuánto tiempo va a estar el otro. Para eso, pues primero miremos el periodo. Realmente el tiempo de periodo lo que nos va a denotar es pues cuál va a ser, valga la redundancia, la periodicidad de esa señal. Entonces si yo quiero que sea de 1 kHz, pues bueno, tengo que poner 0.001, es decir, 1 milisegundo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar encendido? ¿Cuánto tiempo va a estar apagado? ¿Cuánto tiempo va a estar en el estado 10 voltios? ¿Cuánto tiempo va a estar en el estado menos 10 voltios? Bueno, esto es lo que denota este parámetro, tiempo de encendido. Fíjense ustedes que aquí yo lo puse exactamente en la mitad, 0.5 milisegundos. De tal manera que dure la mitad de tiempo encendido y la mitad del tiempo apagado. Y finalmente pues tenemos el número de ciclos, que es lo que nos permite decir, quiero que solamente, que ya mi señal no sea periódica, sino que solamente usted evalúe un ciclo o dos ciclos. Pero en este caso yo no lo puse, pues, porque eh, no hubo necesidad. Y pues ya eso permite tener eh, una señal de pulso. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿qué consideraciones es importante tener para las mediciones? Bueno, primero que todo, se evalúa es el tiempo entre lo que está apagado y lo que está encendido. Este pico realmente se genera es porque porque justamente le subimos mucho el tiempo de subida. Pero nótese que si le hacemos zoom realmente no denota mayor cosa. O sea, es un pico raro. No, es tal cual de convergencia de la simulación. No es más.
Pero el pico de abajo sí denota el efecto que queremos ver, que es el de tiempo de recuperación inversa. ¿No? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, aquí sí es muy, muy, muy claro que como son varias simulaciones y hay veces que se aumenta mucho la frecuencia, es importante que no pongan tantos ciclos, no pongan tanto, a repetirse tanto, porque no lo pongan a repetir tantos ciclos, porque pues más que todo, en uno ya podemos ver lo que necesitamos. Y en otro sentido, pues, o sea, van a hacer que su máquina pues trabaje mucho más. Aquí lo que necesitamos es esta parte. De hecho, o sea, yo le puse aquí dos ciclos, pero si solamente quisiera enfocarme en esta parte, yo podría llegar solamente hasta la simulación de 25 microsegundos, o bueno, de 10, y no tendría ningún problema. Cero, cero, uno. Ah, no, 10. Fíjense ustedes, me simula solamente lo que necesito. Esto lo digo es porque cuando ustedes le suben mucho la frecuencia van a ver que su máquina se va a poner lenta. Entonces, traten de visualizar lo que es meramente necesario. ¿Sí? No necesitan más. Entonces, pues ya con esto, con esto ya pudimos mirar el tiempo de, de recuperación inversa y pues ya no es necesario más. Y también es importante, si yo quiero verificar esto bien, como les digo, siempre es necesario que pues hayan por lo menos 100 simulaciones viendo acá. O si no, pues miren que acá yo ya estaba incurriendo en el error de que aquí ya no se ve totalmente fluida la señal. Entonces es importante darle la cantidad de pasos necesario para que se vea la señal fluida. Señal que no se vea fluida no nos sirve. Así tengamos que hacerlo más, más como más exagerado. Fíjense ustedes que aquí ya no se ve fluido. Así tengamos que exagerar mucho con los tiempos, con los time step. Es importante para que nos dé muy bien lo que nosotros queremos, ¿sí? Para que nos dé correctamente ese tiempo. Fíjense ustedes, ya cuando le pongo muchos pasos demora mucho, pero pues la fluidez de esta línea pues ya no tiene comparación. ¿Listo? Bueno, esto es como cosas que tienen que considerar para la lectura de esto, porque si no les van a salir resultados que pues van a interpretar de manera incorrecta. Es justamente por problemas al simular, o bueno, por desatenciones más bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿No? Nada de nada. Bueno, creo que igualmente esto sea en general se aprende más es haciéndolo, o sea, ya cuando salen las cosas, pues uno puede decir sí, sí entendí, o sí capté todo, o si no salen, pues no. Entonces, pues para eso está la próxima clase, ¿listo? Entonces intenten realizar pues lo que he hecho hasta el momento, intenten realizar también la parte de modelamiento del diodo, y ya la otra clase resolvemos las dudas de las cosas que no hayan podido hacer, ¿listo? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, no siendo más, eh, Yo, profe, ujú, tranquila, qué no, pena, hablo mucho. no hay Em, más.
Es sobre el informe, es que no recuerdo, creo que usted no nos dijo qué formato tocaba trabajar. Ah, sí, yo les dije que no había formato. Que Ah, es único- que en la guía decía que tocaba usar el formato que el profesor dijo. Sí, pues es que bueno, esa guía, como la hacemos entre el otro profesor y yo, de hecho ahora hay otro profesor, entonces somos tres profesores, pues ese profesor sí le gusta mucho el IEEE, o bueno, se casa mucho con eso. Realmente yo no tengo problema con que lo hagan. eh, o sea, que no gasten tiempo en lo que es formato triple A. A mí, yo no tengo problema con eso. Sí, lo importante es que sea organizado, no es más. ¿Listo? Ok. Vale. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Y no sean tímidos en preguntar. Realmente, no. Me trama que pregunten mucho, mucho, mucho para tener bastante material y pues saber que no estoy solo, pues, hablando acá. Yo tengo una pregunta de la guía. Sí, Sí, señor. la parte de los cálculos, se la podría poner ahí, no sé si la... Sí, señor. Pero, Ahí, ahí ese cálculo de resistencia es, o sea, considerando un diodo ideal, ¿cierto? O sea, no hay que usar la fórmula todavía. No, un diodo ideal como tal, no. Puede ser el modelo de 0.7. Eso sería más acertado aún. Pero sí, obviamente utilizar la fórmula, pues ya eh, podría hacerse porque pues ustedes en el mismo modelo SPICE ya tienen los valores de eta y de corriente de saturación, ¿sí? No hay problema en eso. Pero si no se quieren complicar, pueden hacerlo con el modelo de fuente continua, no el lío. Ok. Y la otra pregunta es, no me queda claro qué se está pidiendo en la segunda parte. Ok, la parte de modelamiento. Mm, no. Ahí en cálculos, el segundo, ¿cómo literal, sí. Ah, ok. Bueno, ok, esto es como de nuevo diciéndoles, bueno, esto Inciso. realmente le gusta mucho al otro profesor que evalúe como en qué posibles, bajo qué condiciones se puede dar variaciones de voltaje para el diodo. O sea, es decir, eh, en los datasheet realmente no hay valores definidos. Hay valores típicos, hay valores mínimos y hay valores máximos, pero, o sea, ese valor típico no dice que el diodo que usted compra tenga ese valor. ¿Sí? Entonces a él le gusta mucho evaluar, bueno, pues si usted toma el valor máximo, ¿cuánto tomaría? Si toma el valor mínimo, ¿cuánto tomaría? Eh, yo realmente resuelvo eso o me libro de eso que creo que pues no sé, pues a mí no estoy eh, o bueno, no me importa tanto esas cosas a partir de la rúbrica que yo les envío. Entonces en la rúbrica que yo les envío, por ejemplo, ya no aparece esa parte, ¿sí? Eh, Aquí yo les pongo lo que pues yo realmente pues me importa calificarles bueno, creo que creo que es lo que quiero que realmente le pongan atención pues, ¿sí? Ya el otro profe pues ve cómo calificar ese tipo de cosas, pero pues digamos que lo importante que hay que hacer, lo que hay que hacer acá, es lo que aparece en esta rúbrica, porque a partir de esta rúbrica es que yo voy a calificarles a ustedes. Ok, ¿Listo? vale, Y qué pena gracias. por como la dualidad, la duplicidad ahí, pero bueno, pues hay cosas que pues es mejor como, bueno, yo lo manejo así, usted lo maneja así. Ya. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Sí, no hay ningún problema. Esta es con los
¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, los materiales que nos van a dar. Nos, pues en la lista usted puso 4, que era multímetro y yo no sé qué cosas. ¿No las entregan todas a la vez o dependiendo del laboratorio que vayamos a realizar? No, todo. O sea, la idea es que ustedes ya la próxima semana obtengan todo lo que van a usar para el semestre. Ah, de hecho, yo creo que no lo comenté. A lo largo de esta semana también les enviaré una lista de materiales que tienen que comprar, como por ejemplo transistores, transistores BJT, MOSFET, amplificadores operacionales. Yo les voy a comentar pues para que compren eso. Y de tal manera que pues, o sea, como la idea es salir lo menos posible, les dan todos los materiales de una vez. Tienen que comprar todos los elementos electrónicos de una vez. Y ya todo tratando de que ustedes pues salgan lo menos posible, ¿no? Y si rompemos algo por accidente, ¿tenemos que comprarlo o pagarlo? Tienen que mirar el alcance del daño. El semestre pasado pasó que se fundió un componente de un osciloscopio, pero no hubo necesidad de comprarlo. Realmente el componente valió como unos 20.000 pesos, algo así, y ya. ¿Sí? Entonces, obviamente hay que tenerle todo el cuidado del caso, pero en dado caso de un daño, primero se comenta con el laboratorio. Es importante no hacer pasar, pues como bueno un equipo malo, porque pues se lo van a Sí. detectar. Y si cuando evalúen el daño, pues les pueden decir, bueno, pues sí, hay que cambiarle tal cosa o desafortunadamente pues sí lo tienen que comprar. Y si digamos están descalibrados, si se dice así, Sí, ¿cómo los calibramos? bueno, pues ustedes ahí en las instrucciones dice. ¿Así? Ok. Sí, no, no hay problema. Igual esos implementos se entregan calibrados. Si están descalibrados, para eso pues hay una persona ahí encargada en el laboratorio de calibrarlo siempre. Es que me llaman Diana Mala Suerte, López. No, pues esperemos que esta vez no sea así, pues. Mm, Bueno, bueno muchachos, a ver, inciso, listo. No, si no hay más dudas, si no hay más cuestiones, bueno, hasta acá llega la clase. Espero que les haya servido mucho. Espero también que, bueno, no tarden en el laboratorio de comentarnos para que ustedes se puedan agendar para la próxima semana. Y bueno, eh, eso sería todo por hoy. Y, y nada, mucho. Gracias por su atención. ¿No? Entonces, bueno, espero que tengan una buena semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz Hasta tarde. luego. Gracias, Que esté profe. Hasta bien. luego. Hasta luego, Listo, profe. muchachos. Cuídense. Hasta luego.